si gobierna Massa, la deuda la paga el que trabaja. Y si gana la renta, la deuda la va a pagar tu nieta. Patricia en el pasado ya le hizo pagar al jubilado. Llegó el día, va a pagar la oligarquía. Moreno presidente y que pague el terrateniente. Moreno a la rosada y otra década ganada. Moreno presidente y que no pague más la gente. Moreno tiene la salida, que la deuda en Argentina la pague la oligarquía. Charla con Guillermo Moreno puede ser esa referencia a por qué el partido al que él representa tiene esa denominación, principios y valores, porque en la lista de consejos de Linares Cardoso también están esas referencias a valores, que ya las podríamos también comentar a esas referencias, pero vamos a esto, principios y valores, el punto de partida en el nombre del partido, justamente, de Guillermo Moreno. ¿Por qué? ¿Por qué esa, si se quiere, necesidad de identificarse con principios y valores? Mire, es muy buena su pregunta. La respuesta espero que sea igual de clara. Primero porque yo soy un hombre del movimiento peronista. El movimiento peronista tiene una herramienta electoral histórica, que es el Partido Justicialista, que siempre lo expresó en las contiendas electorales como herramienta electoral, nunca reemplazando la estructura organizacional que es el movimiento peronista. Ahora, esto tiene un problema que los peronistas lo analizamos, no le dimos mayor trascendencia, que tiene que ver con la Constitución del 94, donde hay una pequeña dificultad para nosotros, que tiene que ver con aquello de que el pueblo se organiza y se representa, busca sus representantes, a través de los partidos políticos. En ningún momento habla de que la estructura organizacional del pueblo puede ser un movimiento. Pero bueno, Moreno, eso no es tan importante. Bueno, ciertamente, cuando se sancionó la Constitución, el movimiento peronista todavía estaba razonablemente organizado, y los peronistas dijimos, bueno, es una postilla y una reforma constitucional con una fuerte impronta radical, dada el momento político que se vivía. El presidente Menem buscaba su reelección, hizo una serie de concesiones, y bueno, entre ellas estaba esa, y pensamos que no era lo más sustantivo. Pero el tiempo fue pasando y el Partido Justicialista se transformó en una estructura de conducción del movimiento peronista. De alguna manera eclipsó la estructura organizacional movimentista. Esto no es un tema menor, son temas muy profundos, pero bueno. Y terminó también, igual que los radicales, empezando a transitar una etapa partidocrática. Esto ya le diría que es en este siglo, incluso durante la década ganada, cuando a mí me tocó estar en el gobierno. Ahora bien, llegó Alberto Fernández a partir de la decisión que tomó Cristina Kirchner, y el Partido Justicialista fue intrusado por un socialdemócrata, Alberto Fernández. De manera tal que él mismo, en un reportaje que recorrió el país con un colega de ustedes, Jorge Fontevecchia, dueño del medio Perfil, un gran periodista, le pregunta si es socialdemócrata. Alberto Fernández dice que sí, y no solo eso, dice que quiere introducir al Partido Justicialista en la Internacional Socialdemócrata. O sea, con el recorrido que yo hice, ya no solo se pierde la estructura movimentista, la expresión de organización del peronismo pasa a ser casi como un hecho singular el Partido Justicialista, se pierde la riqueza movimentista,
de la rama femenina, de la rama sindical, de la rama juvenil, todo se expresa en el Partido Justicialista. La discusión en la política dentro del peronismo pasa por conducir el Partido Justicialista, porque si se conduce el Partido Justicialista, se conduce el movimiento peronista, y como si eso no fuera poco, pasamos a ser unos posmodernos socialdemócratas al decir el presidente actual. Claro, eso no nos deja ninguna opción, porque el posmodernismo obviamente lo primero que niega son los principios y valores. Usted recordará una muy clara intervención de la vocera presidencial con un Twitter que dice: viví el presente porque el pasado ya fue y el futuro no existe. Claro, el vivir el presente implica que no tenés ninguna necesidad de planificar, cuando el peronismo fue siempre planificación, porque siempre fue la visión de pensar en las raíces, como usted hacía con el maestro que citó antes, Linares y Cardoso, recuperando la cultura del Entre Ríos y proyectándola por el futuro. Y el presente es una transición entre esas raíces y el futuro que uno construye, entendiendo la perfección. Pero para eso hay que tener principios organizacionales en la vida. Por ejemplo, el amor, por ejemplo, la solidaridad, por ejemplo, la justicia. Bueno, ¿qué son esos principios? Unas verdades evidentes. Unas verdades evidentes que no están sometidas al juicio de la razón para encontrar la verdad. Nos brotan como verdad, porque son verdades evidentes que para aquellos que pensamos en la creación, desde ahí nos nace. Nacen con nosotros. Usted no va a construir una sociedad desde el odio, o desde la injusticia, o desde la falta de solidaridad, o de la cobardía. Con esos principios, que son verdades evidentes, su acción son los valores. La acción de esos principios en el día a día de los valores. Entonces decidimos construir una herramienta electoral movimentista que solamente se expresa como herramienta electoral para recuperar la esencia del movimiento peronista, que creemos que es la estructura correcta para resolver los problemas, no solo de Entre Ríos, sino de la Argentina, de Hispanoamérica y del mundo. Pero bueno, en ese tránsito estamos. Toda esta respuesta, discúlpeme, extremadamente largo, porque usted hizo una pregunta extremadamente compleja. Bueno, muchas gracias, pero en realidad podemos enriquecer también, y a raíz de su respuesta incorporar, porque ha retomado esa referencia al maestro Linares Cardoso, y entre sus consejos está también la referencia a valores, está la referencia a la autenticidad, está la referencia a la pluralidad, está la referencia a muchos valores, incluso el amor, porque acá el último consejo, el número 10 dice: gocen de la vida y llénenla de arte, pasatiempos felices, amor sano y amistad. Venimos de la Semana de la Amistad justamente, o estamos en la Semana de la Amistad, habla de amor. Entonces todo esto que es el legado de Linares Cardoso es muy pertinente y está más allá de cualquier filiación política, si se quiere. Es decir, no pertenecería a un partido, no pertenecería a una corriente, sería algo general, y así lo planteó el propio maestro Linares Cardoso. Y en cuanto a la verdad, que es ese valor que también mencionaba Guillermo Moreno, aquí, en Paseando por Entre Ríos, estamos insistiendo en esa búsqueda, en la búsqueda de la verdad, y como estamos encontrando no verdades en aspectos históricos, en ideas que a veces se comparten así, se expresan y que no son acertadas, pero concretamente, o sea, una fecha que no corresponde o una valoración que no corresponde, entonces estamos en esa, también si se puede decir de esta manera, lucha por la verdad y la verdad contra la no verdad. No estamos hablando de la mentira, sino la no verdad, o sea, lo que no sería verdad, pero quizás por un error, cosa que acá con la audiencia también estamos trabajando en eso, en descubrir errores. Bueno, y en el caso, para encauzar otra vez la charla, en el caso del proyecto de Guillermo Moreno, con estos principios y valores, ¿cuál es la propuesta que se le hace a la audiencia, en este caso, a la población en general? ¿Cuál es el razonamiento en el que puede confluir todo esto para orientar a las próximas elecciones?
dentro de la propuesta de Guillermo Moreno y Principios y Valores. Claro, es una propuesta colectiva, porque nosotros también creemos que el conocimiento, la construcción del conocimiento es un hecho colectivo. Por eso en el peronismo, en algún momento Perón en su último discurso, hace muchos años atrás, dijo: mi único heredero es el pueblo organizado, porque la organización vence al tiempo. Entrando en el plano de las realidades interpretativas profundas, el peronismo no es una opción partidaria, es una opción de vida. La comunidad organizada, finalmente, que es como hay que organizar a los pueblos, es una opción de vida. Por eso, en la primera respuesta hice hincapié en que la profundidad de la pregunta nos obligaba a una respuesta que iba mucho más allá de lo partidario, muchísimo más allá de lo partidario. Tiene que ver con cómo se resuelven las satisfacciones de la sociedad y cómo la sociedad se organiza para encontrar su plenitud. Por eso el peronismo está mucho más allá de una opción partidaria, muchísimo más allá. Por eso nunca dijimos que la expresión del peronismo podría ser el Partido Justicialista, que es simplemente el hecho partidario. Es cómo organizamos la sociedad para tener una patria grande con un pueblo feliz. Una patria grande que conviva con los pueblos hermanos, abrazándolos, construyendo puentes, como dice su santidad, y no levantando muros. Es mucho lo que está en juego. Cuando nosotros decimos que los pueblos se merecen una revolución de amor y paz, es porque no estamos de acuerdo en cómo se ha construido este mundo, lleno de instancias partidocráticas. Porque no es cierto que el pueblo norteamericano vive bien. Vivirá bien en algunos aspectos, pero si usted, por ejemplo, que está dispuesto a encontrar la verdad, imagínese la cantidad de guerras que ha participado el pueblo norteamericano. Usted considere, por ejemplo, que es el único pueblo que utilizó armamento nuclear. No solo lo desarrolló, sino que lo utilizó. Imagínese la conciencia de aquel presidente que ordenó fuego con 2 armas nucleares, matando cientos de miles de personas en instantes. Bueno, obviamente ese presidente es el producto de ese pueblo. Entonces, cuando a veces discutimos entre economistas hacia dónde vamos en nuestro buen vivir, y te ponen de ejemplo algunos pueblos europeos, algunos pueblos escandinavos o algunos pueblos anglosajones, como podría ser el inglés o el norteamericano, uno dice: no, mire, no son buenos ejemplos. Serán buenos ejemplos en algunas instancias materiales, pero en muchas instancias espirituales y de la construcción de la sabiduría y de la armonía entre los pueblos parecería ser que no. Bueno, por eso surge el peronismo. Pero no es lo que usted me preguntó. Me preguntó por cuáles son las propuestas en este momento, para salir de esta situación tan paradojal que nos encontramos. Mire, no hay ninguna posibilidad si no resolvemos el tema de la deuda externa. La deuda externa, no sé cómo ha sido su vida, yo le cuento cómo fue la mía. La primera vez que a mí me dieron un crédito yo me puse contento, porque me permitían iniciar algún proyecto, en este caso un proyecto comercial. Yo tengo un mayoreo de ferretería desde hace 40 años. Sí. Y cuando me dieron la primera cuenta corriente en un banco y me permitieron acceder a un crédito, para mí fue satisfactorio. Todos los negocios se hacen con activo y con pasivo, y en el caso de la deuda es un pasivo. El problema de la deuda se transforma en una situación compleja cuando no sabemos cómo pagarla. Entonces el problema de la deuda externa no es más que encontrar la solución de dónde sale el dinero para honrar los compromisos, porque la deuda está para pagarse. Y ahí empieza la madre del borrego. Nosotros pensamos que hay un solo sector social que está en condiciones hoy de aportar la solución para generar los recursos, para honrar los compromisos de la deuda, renegociando este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y son los grandes terratenientes de la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Se lo repito, los grandes terratenientes de la zona núcleo de la Pampa Húmeda, aquellas 1000 familias que se nuclean en la sociedad rural argentina. O sea, no el campo, porque a veces se hace esa identificación
ese nivel de propietarios o de terratenientes identificados con el campo. Pero el Claro. campo y eso no son lo mismo. No, claro que no. El campo por lo menos tiene 4 sectores. Los trabajadores rurales, los grandes contratistas, que son esos dueños de las máquinas que uno atraviesa en las rutas cada tanto, el productor, que es el que organiza la producción, y el terrateniente, dueño de la tierra. En la zona núcleo de la Pampa Húmeda, que no incluye ni Entre Ríos ni Corrientes, muy poco de Santa Fe, el norte de la provincia de Buenos Aires y muy poco de la provincia de Córdoba. Unas tierras con excepcional productividad. Muy bien, y eso es producto del don de Dios, no es producto del trabajo del hombre. El trabajo del hombre se monta sobre esa productividad extraordinaria. Bueno, hectáreas que valen entre 20 y 22 mil dólares. Este es el precio. Cuando yo llegué al gobierno, esas hectáreas costaban 3 mil dólares. Cuando me fui, costaban entre 17 mil y 20 mil dólares la hectárea, producto de un buen gobierno. Bueno, muy bien. Eso expresa entre 8 mil y 12 mil millones de dólares anuales que se llevan en concepto de alquiler. Poniendo alrededor de 8 mil millones de dólares todos los años, estamos en condiciones de satisfacer, sin lastimar al pueblo, nuestros compromisos externos. Tú dirías, bueno, pero estos muchachos de la sociedad rural que administran el predio de Palermo, que están en la ciudad de Buenos Aires, en Florida y Lavalle, no les va a resultar gracioso. Bueno, estamos en debate, estamos en discusión. Esto se resuelve con una ley de arrendamiento, porque yo le decía a Mire que el peronismo es muy respetuoso de la propiedad privada, incluso de la propiedad de los terratenientes. Pero sí se puede poner una ley de arrendamiento, como siempre tuvo la Argentina, de tal manera que se le baje ostensiblemente el costo de producción a los productores. Ostensiblemente. Hoy un productor que alquila la tierra en la zona núcleo le tiene que entregar al dueño de la tierra la mitad de la producción que se está entregando hoy. Y le diría hoy, casi todos los contratos de arrendamiento se están haciendo con el 50% de la producción. Esto es el sistema feudal. Este no es el capitalismo moderno que prohíbe el peronismo. Bueno, muy bien. ¿Y cómo convencemos a los muchachos de la sociedad rural de que esta es la propuesta única, le diría yo, posible para que la Argentina pague la deuda y sea gobernable? Gobernable, porque escuchamos a otros candidatos pensar que esto se resuelve metiendo palos. Esto es... Ayer lo escuché a un candidato a jefe de gobierno, un chico que se llama Marras, que es el candidato de Milei para la ciudad de Buenos Aires, diciendo, suelto de cuerpo en un canal de televisión, que él cuando sea jefe de gobierno, sea intendente de la ciudad de Buenos Aires, va a meter preso a los piqueteros. Y entonces, inmediatamente pensé, me imaginé, ¿cómo va a ser para meter presos 50.000 hombres? Porque usted sabe que la policía no puede meterte preso a balazos, para eso tiene el monopolio de la fuerza, pero tiene que ir y decirle al hombre, usted está detenido porque está cortando la calle, acompáñeme a la comisaría. Bueno, lo primero que tendría que pasar es que 50.000 hombres o mujeres digan, ¿cómo no? Estoy detenido, vamos a la comisaría. Lo segundo, ¿a qué comisaría? ¿Dónde ponemos 50.000 hombres? Sí. Claro, el no tener idea de lo que se dice. La policía tiene el cuerpo de infantería, que son esos muchachos que usted ve con escudos, lanzagases y palos, para dispersar. ¿Por qué? Porque no puede meter preso a 50.000 hombres. Es imposible. ¿Cómo una fuerza policial va a poner preso sin utilización de violencia extrema, esto es, matando a 50.000 hombres? No tienen idea de cómo funciona la vida. Bueno, volviendo al tema, no se puede pensar que la Argentina se puede gobernar a punta de bayoneta. Ya Napoleón decía que las bayonetas sirven para todo menos para sentarse arriba. Con lo cual, si van a pensar algunas propuestas políticas igual, me gustaría después alguna vez escuchar la propuesta de los radicales, que van a pagar la deuda con la sed y el hambre de los argentinos. Yo le digo, eso le va a durar muy poco, porque el pueblo argentino se va a rebelar. Y esas hectáreas que valen 22.000 dólares, valen 22.000 dólares en tanto y en cuanto el fruto de la tierra llegue a los puertos y se pueda exportar. Si el país es ingobernable, no vale nada, como cuando yo llegué al gobierno, que costaba 3.000 dólares. Entonces, esto
es lo que tenemos que evitar. Hay sectores de la sociedad rural que lo entienden. Nosotros le daremos un bono entre el alquiler que están cobrando hoy y el que van a cobrar luego de la ley de alquiler, un bono en moneda dura, tasa de interés internacional, comercializado en el mercado secundario, que compensará el esfuerzo patriótico que están haciendo ahora. Ahora bien, ¿cómo nos hacemos del dinero? No hay otra alternativa que poner las retenciones donde tienen que estar, de tal manera que con esa recaudación que se produce específicamente en la zona núcleo de la Pampa Húmeda estemos en condiciones de generar los fondos para ahorrar los compromisos de la deuda. Con eso estamos en condiciones de sacarnos de encima los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, porque en el acuerdo que hizo Guzmán, el primer ministro de Economía de Alberto Fernández, no queda claro quién pone la plata. Y cuando el acreedor no tiene claro de dónde va a salir la plata, te tiene que poner un montón de condicionantes. Bien, esto es lo que tenemos que sacarnos de encima, diciendo en el próximo acuerdo quién pone la plata. Y la manera de poner la plata se la acabo de decir. Ahora, inmediatamente va a bajar el precio de la comida, porque usted sabe que con las retenciones en el lugar que tienen que estar, los precios internacionales de la comida no son los mismos que los precios locales de la comida. Y con los precios locales de la comida más baja, aumenta el poder adquisitivo del salario, porque ya el trabajador, los jubilados, los pensionados, compra la comida y le sobra dinero. Ahí tiene un montón de necesidades insatisfechas, de comprar un libro, una película, ir a la peluquería, comprarse, si tiene ganas, un equipo reproductor de música, ir a un festival de música. Bueno, también la vida tiene que ver con esos placeres, como usted lo mencionó antes. Muy bien, pagar la cuota del auto, pagar la cuota de la casa sacando un crédito hipotecario. Ahí viene cómo nosotros reindustrializamos el país para ofertar todos esos bienes que hoy el pueblo argentino demanda, porque tiene necesidades insatisfechas. Para eso, para la industria, hay que también bajar un costo. Ya bajamos el costo de los productores, que es el costo de los alquileres en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. ¿Cuál es el costo de la industria? Si usted recorre Entre Ríos y habla con los industriales, le van a decir, mire, el mayor costo que tengo es el de la energía. Y ahí tenemos un problema serio. Salvo algunas propuestas, como la nuestra, todos plantean aumentar el precio de la energía, cuando eso está mal, porque no hacen costos. Yo hice costos de la energía, y le aseguro que con 60 centavos de dólar el litro de gasoil, la Argentina funciona muy bien y los petroleros ganan mucha plata, porque lo hicimos ya en nuestro gobierno. No es necesario aumentar el precio de la electricidad, hay que bajar el precio de la electricidad, porque entonces empieza a ganar plata el panadero o la fábrica de pasta, que el mayor costo que tiene es la energía, pero también Techín, que fabrica acero, o Aluar, que fabrica aluminio, y el insumo principal que tiene también es la energía. Entonces, la Argentina tiene energía, sí, abundante, sí, la tiene que tener barata, sí. Hay muchos países que se desarrollaron por tener energía barata, por ejemplo, Estados Unidos. Mire, esto es lo que necesitamos, esto lo hicimos, ya lo hicimos. Es simplemente poner en su lugar el precio de los alimentos y poner en su lugar el precio de la energía, para que la Argentina se reactive, porque va a tener mayor demanda, pero también va a tener la oferta necesaria para satisfacer esa demanda. Esa oferta, cuando usted reindustrializa el país, genera una mayor mano de obra. Cada obrero más es un plan menos. Entonces los planes no se terminan a palos, se terminan con trabajo, que como dice el precepto bíblico, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero el problema es que los dos últimos gobiernos, el de Macri y el de Alberto Fernández con Cristina, no solo nos quisieron quitar a Dios, no solo nos quitaron los principios, sino que nos quitaron el trabajo, nos quitaron esa oración diaria, el diálogo permanente con el Creador, que es el trabajo. Porque Perón señalaba muy acertadamente que gobernar bien es crear trabajo. Entonces, finalmente, porque su programa, gracias a Dios, no es un programa político, sino que es un programa que difunde nuestra cultura, nuestro arte, nuestras raíces, la profundidad del ser argentino, ¿cuál es nuestra propuesta? Una propuesta de producción y trabajo.
Nuevamente el pueblo argentino tiene que tener la virtud de ganarse el pan con el sudor de su frente. Y esto es la propuesta central de nuestro gobierno. Y todo lo que hablé antes es cómo volvemos a generar una sociedad donde lo que ordene sea el trabajo. La virtud del trabajo, la alegría del trabajo. Muy bien, todo lo que ha ido mencionando, por ahí estamos observando los consejos de Linares Cardoso y van atravesando esos valores, esos principios. Y este del trabajo, por ejemplo, en el consejo número 8 de Linares Cardoso, siendo auténticos, trabajen en lo que a cada uno o a cada una le agrade y colaboren con otros y con otras, es el consejo de Linares Cardoso. Y así, sobre otros aspectos que se han ido tocando, también Linares Cardoso dejó su reflexión, consejos, legado. Así que realmente ha sido un gusto compartir esta charla. Muchas gracias, Guillermo, y gracias por comprender también esta arista de lo artístico, lo histórico y todo lo que caracteriza nuestro programa y hacer su aporte desde lo político con principios y valores. Así que muchísimas gracias por el tiempo que ha compartido con nosotros. No, yo se lo agradezco a usted y como siempre en aquello no solo nos encontramos en tener la celeste y blanca dibujada en la piel, sino que nos encontramos en la defensa de los principios y valores fundantes del pueblo argentino. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en cualquier momento. Un abrazo también desde amigos y amigas de Linares Cardoso, desde aquí, desde la histórica Concepción del Uruguay. Muchas gracias y éxito. Viva Entre Ríos y viva Argentina. Gracias, que tengan un lindo fin de semana. Gracias por su tiempo y un fuerte abrazo